Hoy el tema va relacionado con la bioestética, la propuesta de Katia Mandoki. Estamos trabajando el tema 5 de la estética ambiental. Bueno, les comento, los contextualizo un poco. Katia Mandoki es una profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en México y ha publicado pues o ha dedicado su trayectoria educativa, pedagógica, investigativa a indagar sobre la estética, ha escrito y publicado diferentes artículos sobre crítica del arte, semiótica, en revistas pues especializadas, revistas indexadas. Eh, en el 94 publicó el libro Prosaica, eh, subtitulado Introducción a la estética de lo cotidiano. Y alguien está escribiendo aquí. Ah, no, ya. Y bueno, con este libro Prosaica tiene un reconocimiento internacional y casi que se afianza esa propuesta de su mirada sobre la estética. También tiene que ver mucho con las miradas latinoamericanas o miradas desde el sur global. Bueno, ella es doctora en Historia del Arte y hace parte del Sistema Nacional de Investigadores en México. Bueno, yo lo que voy a hacer es darles una breve introducción a este libro del indispensable exceso de la estética. Quise ubicar, digamos, de esta manera la imagen del libro. Este es el libro en el que se inspira el artículo que revisamos en la clase de hoy. Eh, estas imágenes como de las sinapsis cerebrales pues van a cruzar literalmente toda la propuesta. Entonces aproveché, digamos que un poco esta, esta imagen y esta metáfora de las interconexiones para, para hilar y para tener, digamos, como muy presente en el curso, en la clase de hoy. Bueno, en este libro ella, bueno, hace referencia a este indispensable exceso de la estética, la evolución de la sensibilidad a la naturaleza, y ella afirma que los procesos implican aiestesis, ¿sí? El proceso de percepción. Ahorita, más adelante, desarrollaremos de una manera más clara este concepto de aiestesis, fundamental para, digamos que ya en la medida que incorporamos esta perspectiva de los ecosistemas, de la cultura, la perspectiva estética nos va a permitir ampliar la perspectiva sobre el arte o sobre la capacidad creativa. Eh, entonces, la hiestesis, una de las tesis principales en la obra de Katia Mandoki, es que es una manifestación primitiva y compleja de la existencia misma. Por eso entonces esta perspectiva o esta imagen de la sinapsis, casi que la tesis también se puede traducir en la materia percibe la materia o la materia se enfrenta a la materia, ¿cierto? Eh, con respecto al tema que nos convoca hoy, que es bioestética, eh, Mandoki lo entiende como el estudio de las formas de sensibilidad entonces en los seres vivos, a quien siempre vamos a ampliar más allá de lo humano, ¿cierto? Desde el inicio lo hemos dicho y es algo también que se va cruzando por todo el curso. Y las formas de sensibilidad en todos los seres humanos, pues también nos invita a pensar el tema del cuerpo o nuestra condición corporal. Entonces, el punto de partida de Katia Mandoki es el paradigma evolutivo. Como ya lo hemos expuesto en otras ocasiones, el
en la obra del Reto de la Vida del filósofo manizaleño Augusto Ángel Maya, ¿cierto? Quien termina por concluir que la cultura es la expresión de la evolución biológica también. Entonces hay una relación entre la propuesta estética de Mandoki y la propuesta de ecosistema cultura de Augusto Ángel. Aquí la intención de la bioestética es buscar entender cómo los diferentes tipos de criaturas valoran, comprenden, reaccionan y se relacionan con su entorno. Más adelante voy a profundizar en esto. Bueno, es necesario entonces entender esa plataforma evolutiva y cómo todas las condiciones de refinamiento fisiológico y neurológico, ¿cierto? Como sería el neoencéfalo que nos permite abstraer para articular lo que van a ser las palabras y más tarde el lenguaje. Todas estas condiciones físicas y neurológicas permiten la existencia de lo que será la posibilidad perceptiva. Adelanté un poco a esto, pero entonces aquí la diapositiva nos sirve para enfatizar en esto, ¿cierto? Se parte desde el cuerpo y se extiende la capacidad estética a la sensibilidad en todos los seres vivos. Ya les hablaba entonces del objetivo o la intención de la bioestética. Entonces la intención es ver cómo todas las criaturas valoran, comprenden, reaccionan y se relacionan. Esto corresponde al orden estético, ya vamos a ver por qué. Y esto también se ha relacionado con el campo de la biosemiótica, cómo se establecen lecturas a partir de las diferentes criaturas o a partir de los diferentes seres vivos. Entonces tenemos una posibilidad muy amplia más allá del arte, ¿cierto? De las bellas artes o de las obras de arte humanas. Entonces, bueno, el texto de hoy, que vamos a trabajar hoy, es un poco una síntesis, una propuesta más corta de lo que ella trabaja en su libro. Espero, he estado buscando el libro, pero solo está, digamos, impreso. Si lo tengo en digital, espero compartírselos, que ahí profundizan en muchos elementos, digamos, de caso específicos, muchas situaciones en términos relacionales entre humanos, en términos de también relacionales o valorativos en comportamientos urbanos, comportamientos juveniles, ¿sí? Eso me parece muy interesante porque entonces extendemos la mirada de que la estética se relaciona literalmente con el arte. Es el arte, pero también comprende más allá del arte. Bueno, el texto de hoy es Bioestética, la evolución de la sensibilidad en la naturaleza. Entonces, Katia Mandoki inicia planteando que la estética ha sido pensada como una capacidad humana superior que diferencia a los seres humanos de la vida animal bruta o de la vida animal ordinaria, ¿cierto? Y la estética entonces ha sido asociada a la belleza como un objeto de contemplación. Un objeto de contemplación que está asociado con la cúspide o la cima del mundo de las ideas, muy cercana al lado de lo que es la verdad absoluta o la bondad. Entonces el arte, la belleza, lo sublime, se supone, en esa perspectiva estética clásica,
se supone entonces que es más elevada, que es superior, diferenciada a la naturaleza. Hay una tendencia entonces de omnipresencia de la verticalidad, donde lo bello, la belleza artística, los productos de las facultades humanas, ¿cierto? Están por encima de la belleza natural. Eh, También esto se asocia un poco a esa supremacía de lo racional que supera o se supone que está por encima de lo emocional y también de la mente sobre el cuerpo. Aquí vemos entonces unas relaciones ahí de desigualdad y afirma Mandoki que esta tendencia a resaltar lo estético como una facultad elevada realmente quiere ocultar que el sentido de la belleza viene desde abajo, emerge desde abajo. Entonces, y cuando ella habla de que emerge desde abajo, se refiere a que emerge precisamente desde el cuerpo. Entonces, se relaciona mucho con lo sexual, ella dice con el podendum. El podendum en latín es la palabra que refiere a los órganos genitales humanos. También que se han denominado o la vergüenza, ¿cierto? La vergüenza del ser humano, las vergüenzas. Este podendum parece o determina un poco qué es lo bello para nosotros y desde el cuerpo casi que hay una pulsión lujuriosa que nos llama a calificar un poco qué es lo bello, ¿cierto? Entonces ahí plantea ella el contraste, la diferencia de que es, digamos, algo más corporal que espiritual, ¿cierto? Que la apreciación de la belleza corresponde más a lo emocional, a lo corporal que a lo espiritual, más eh, corresponde más a la naturaleza del cuerpo que a lo cultural y que va más asociado con una actitud lujuriosa que virtuosa, ¿sí? Esto lo plantea también para decir, vamos a explorar la estética desde abajo. Pues ya está hablando de la genitalidad, entonces ya está planteando desde un abajo del ser humano, pero también el abajo implica desde el nivel celular para integrar todos los seres vivientes, ¿cierto? Ella habla de la célula, de la planta, desde los animales a los seres humanos, o sea, desde la vida misma que empieza por lo minúsculo. Y agrega otro elemento que es desde abajo, no desde la virtud, sino desde lo lujurioso, lo sexual encarnado en muchos comportamientos, sino también desde esa historia que se plantea como un patrimonio genético y un legado estético. En términos del legado estético, ya ahí se relaciona un poco lo cultural, que son las formas de sensibilidad que nos dotan de las facultades para valorar y reaccionar a nuestros entornos y a todo lo que está, pues digamos, en constante movimiento en los entornos. Y con respecto al legado, al patrimonio genético, pues se habla de que entonces estamos con unas habilidades fisiológicas, ¿cierto? La respiración, el metabolismo, el movimiento, la locomoción, ¿cierto? Pero más importante, en el caso de nuestra exposición, obviamente, porque finalmente todo es un sistema que está interrelacionado, pero aquí le damos énfasis entonces al legado genético, que son los órganos sensoriales y los procesos neurocognitivos.
Entonces, este patrimonio genético y este legado estético, ella nos está planteando un poco la manera en que abordó el tema de la estética, ¿cierto? Desde abajo, desde abajo en términos valorativos, entre comillas, el abajo entonces ha sido como esas pulsiones sexuales lujuriosas, desde abajo, desde el nivel celular, que cruza, digamos, a todos los seres vivientes, y desde atrás en términos de esas herencias y esos condicionamientos fisiológicos y neurológicos que nos predisponen como seres humanos que podemos percibir de unas nuevas maneras y establecer otros lenguajes. Bueno, todo entonces este patrimonio genético y este legado estético determina eh, la forma en que percibimos y nos permiten seleccionar e interpretar el mundo para pertenecer en él durante el mayor tiempo posible. Ese sería como parece la finalidad existencial, simplemente extendernos en el tiempo. Y nuestro cuerpo, en este sentido, toma un lugar importante y es el cuerpo el lugar donde experimentamos lo estético. Experimentamos entonces a través de los sentidos, emociones, establecemos preferencias y esto atestigua un poco la evolución que no proviene de otro lugar, sino de nuestro cuerpo. Entonces se redimensiona hasta aquí el rol del arte y de la belleza, ¿cierto? Porque ha habido una tendencia a monopolizar la preocupación estética y valorarlo simplemente en los mercados del arte. Entonces, digamos que este es uno de los elementos más valiosos de esta propuesta. Cuando se deja o se privilegia el monopolio del arte, dice nuestra autora Katia Mandoki, queda entonces por explorar un espectro de lo extraartístico. O sea, lo estético va más allá del arte, ¿cierto? Entonces habla como la creatividad y valoración en la seducción y el apareamiento, la creatividad en la apreciación del medio ambiente, la creatividad en la fascinación por los rituales y las celebraciones, la creatividad en la alegría ante el logro, en la admiración de la excelencia, en la figuración de los mitos. Entonces dejamos de apreciar también el placer del juego o la empatía o la sensibilidad con los demás. Y al limitar o al continuar con ese monopolio del arte o ese monopolio de la apreciación de las bellas artes como si fuera lo estético, también dejamos de lado lo que sería la apertura de cada criatura al mundo. Entonces un poco estos puntos también son la propuesta a la que invita Katia Mandoki y nos establece entonces que la estética la vamos a estudiar desde los fenómenos biológicos, cómo cada criatura tiene una apertura al mundo, ¿sí? También esto se ha llamado o ha permitido abordar otros campos como la zoosemiótica, y ella alude un poco a referencia a Darwin y plantea entonces que Darwin hizo un trabajo de semiología natural en términos de comprender los sentidos y los significados que corresponden a las formas y comportamientos en plantas, animales, seres humanos. Ahorita entonces, cuando termine, vamos a compartir un ejercicio narrativo que son, digamos, unos ejercicios que nos inducen una interpretación. La idea es, digamos, que la imagen hable por sí sola sin texto. Sin embargo, es necesario aclarar que previo a la imagen sí hay un texto y es un poco el guión.
Pero bueno, para que lo tengamos en cuenta en este momento, cuando hablamos de que la bioestética nos permite el estudio de la sensibilidad en términos de los comportamientos de las plantas, animales, seres humanos. Bueno, entonces les reitero un poco, hay un patrón de interpretación que cruza el curso y es que las facultades que nos caracterizan como humanos han sido resultado de la evolución. Y en este caso es resultado natural de la evolución las condiciones que tenemos ahorita el cuerpo, las facultades corporales, y por tanto entonces es necesario reflexionar desde la corporeidad y su evolución. La estética, reitero, es resultado natural de la evolución y no un don celestial divino. Debemos entonces reflexionar desde la perspectiva del cuerpo y su evolución. Aquí recuerdo un poco en la primera clase una afirmación del filósofo Augusto Ángel Maya, que es la inteligencia es cuerpo. Ya vamos como descifrando, llenando de contenidos esos lemas o esos lemas que le permiten abrir argumentos en la obra eh, de Augusto Ángel. Pero se relaciona entonces con estas perspectivas desde el sur. Ahora, el cuerpo se ha leído desde la biología y desde las ciencias sociales. Aquí Katia Mandoki abre como un paréntesis que me parece interesante para decir, no solo ella ha hablado desde el cuerpo, o no solo ella ha dejado, digamos, que el cuerpo sea ese elemento central para realizar otros estudios, sino que dice el cuerpo también ha estado presente a la hora de pensar los comportamientos de la existencia misma. Entonces, eh, bueno, bueno, hasta aquí no sé si va quedando claro en relación a los lemas, a la vinculación con Augusto Ángel Maya, la propuesta de ecosistema cultura, el paradigma evolutivo como paradigma necesario. Me gustaría que si tienen preguntas hasta este momento las puedan ir realizando y las resolvemos entonces al final de la presentación. Pero esa vinculación es necesaria como, digamos que, base teórica o conceptual previa para desarrollar lo que van a ser las siguientes clases, ¿cierto? Es fundamental tener como claro toda esta perspectiva que estamos planteando. Eh, entonces nos centramos en una estética del cuerpo y vamos a estudiar estos fenómenos biológicos. El cuerpo es el lugar donde suceden los fenómenos biológicos. Darwin, desde la biología, nos planteaba un método de ingeniería inversa y es explicar que son las condiciones las que forman a los organismos, o sea, las condiciones deducen el diseño de un órgano corporal, de los contextos y necesidades de los que evolucionó. Así plantea un poco Katia Mandoki que Darwin hizo una genealogía del cuerpo, estudió los antepasados de un cuerpo en términos animales, ¿sí? Y pudo comprender cómo ese movimiento corporal o cómo el medio iba condicionando más bien ese movimiento corporal. Por otro lado, en las ciencias sociales, los estudios del cuerpo vienen desde la propuesta de Marx, porque Marx sitúa el cuerpo del trabajador como la fuente de trabajo, ¿cierto? O sea, lo que es explotado es el cuerpo, la propia vida del trabajador, el músculo y la vida del trabajador. Y en ese sentido, las mercancías, plantea Mandoki,
son energía vital coagulada, ¿cierto? Bueno, esto como un paréntesis breve sobre estudios del cuerpo y la importancia del cuerpo en dos paradigmas, uno de las ciencias sociales, otro de la biología. Eh, pero en su exposición continúa criticando un poco lo que sería la selección natural. Antes de desarrollar estos tres conceptos importantes, Mandoki critica que la selección natural corresponde más a una lógica tautológica, redundante. Se ha dicho que la supervivencia o ha sobrevivido el más apto, la supervivencia se debe a las aptitudes, ¿cierto? Eh, pero esta fórmula nos dice simplemente ha sobrevivido el más apto. Pero entonces se pregunta Katia Mandoki, ¿quién ha sobrevivido? El más apto es el más agresivo, el más apto es el más rico, el más apto es el más fértil, el más apto es el más hermoso. Con respecto a este debate, el argumento que concluye es simplemente hay muchas formas de adaptabilidad y lo que estamos presenciando es una tendencia a vivir, a jugar, a explorar por ensayo y error las diferentes posibilidades de estar en este mundo, ¿sí? O sea que no se debe, para no reducir la selección natural a la agresividad y a la fuerza. Simplemente hay más interacciones que la agresividad y la fuerza. Hay una adaptación de los sentidos para ver mejor, para oír mejor y para jugar mejor. Y aquí no se tiende a esa homogeneidad, digamos, de la fuerza y de la imposición, sino que la evolución se proyecta hacia una diversidad interminable. Más adelante nos va a hablar de que hay especies que eligen su pareja a través de los movimientos que, digamos, que tienden más a la seducción y casi que a la exaltación de la belleza y los colores, que, digamos, a una funcionalidad específica. Y una conclusión interesante es, parece que hay una perspicacia o una inteligencia para integrar y mezclar lo simple y lo complejo y observar lo desconocido. O sea, la biodiversidad cada vez nos amplía la gama de posibilidades y cuestionan entonces esas reducciones que pertenecen casi que a nuestra forma de pensar occidental. Entonces ya entro a esta parte para entrar en materia con respecto a nuestro tema específico. Katia Mandoki plantea que la supervivencia se da a través de tres elementos, eh, es decir, que los cuerpos existen, o más bien nosotros existimos, todos existimos, los seres vivos también, además de los seres humanos, a la capacidad de percibir, que es aiestesis, a la capacidad de significar, que es la capacidad semiótica o de semiosis, y a la capacidad de actuar, ¿sí? Esas tres capacidades eh, permiten que nos relacionemos en el mundo, interactuemos, eh, identifiquemos en el entorno, dotemos de sentido y nos movilicemos. Ella plantea, el cuerpo realiza cíclicamente la hiestesis, abriéndose hacia sus objetos, la semiosis haciéndolos significativos y la praxis actuando consecuentemente. En otras palabras, el cuerpo detecta su objeto por aiestesis, lo significa en semiosis y decide la acción a través de una praxis.
Mm, Aiestesis es la receptividad, se relaciona con la sensibilidad, con la apertura al medio ambiente, a lo sensible, a lo sensorial, pero en cualquier escala, ¿sí? Es la percepción. Aquí no solo estamos hablando de los seres humanos. Mm, Aquí se introduce también otra incógnita. Hay muchas formas de percibir que son ajenas a las nuestras, que son distintas a las nuestras. La semiosis como capacidad de significar invita a darle sentido a los objetos, a las cosas, o a ser significativos los objetos. Ya esta parte de la interacción viene como una vinculación entre aiestesis y semiosis. Están fuertemente vinculados estos procesos. Bueno, como les comentaba entonces, estos dos procesos juntos lo que implican es detectar un estímulo o fuente y vincularlo a un significado. Entonces, cada vez que tiene lugar el proceso de semiosis, la materia ya no es solo materia, sino también sentido, que es un poco entonces la incorporación de la cultura a la hora de percibir las cosas. La crítica más directa desde este sentido es que la naturaleza se ha convertido en moneda de cambio, en mercancía, en un botín de guerra, ¿cierto? Para otras culturas, esa misma materia tendría múltiples significados, ¿cierto? Esto me parece un aporte muy interesante porque nos permite nuevamente ir a la diversidad de culturas y comprender un poco cómo se relacionan en el mundo matérico, ¿cierto? Entonces, les reitero, la materia ya no es solo materia, sino también sentido. La percepción y la significación, o sea, la hiestesis y la semiosis, permiten al cuerpo que sea, o al cuerpo humano, abrirse y distinguir con cargas valorativas de sentido, de significado, distinguir entre uno mismo y los otros cuerpos, ¿cierto? Finalmente, la praxis como capacidad de actuar es la movilización, la ejecución de una acción. Y entonces ahorita, para reiterar ese ciclo, el cuerpo realiza cíclicamente la hiestesis, abriéndose hacia sus objetos, la semiosis, haciéndolos significativos, y la praxis, actuando consecuentemente. Nuevamente, detectamos los objetos por hiestesis, los significamos por semiosis y decidimos las acciones a través de una praxis. En esta obra de bioestética, Mandoki define al inicio qué es la vida y cita algunas referencias de físicos que la comprenden como una interrelación bioquímica. Pero desde esta perspectiva de la estética como percepción, significado y acción, ¿cierto? Como relación cíclica entre aiestesis, semiosis y praxis, la vida entonces es algo simple, pero también muy complejo, y es la vida que percibe, la materia que percibe materia, perdón. En ese sentido, la materia ya trasciende, deja de ser solo materia y se abre la dimensión de la subjetividad. Nuevamente, lo que se quiere con este enfoque es dejar de mirar la estética con ese enfoque reducido en el ámbito del arte, mirar el arte no solo en la naturaleza o
no solo mirar en arte como para calificar objetos, ¿sí? Y se plantea entonces que la vida es estética y la intención es ver cómo la actividad, cómo la estética es esa actividad que relaciona a los seres sintientes con su mundo. La estética entonces es ese conocimiento sensible adquirido por medio de los sentidos. Esta sería mi exposición de hoy ya desde la propuesta de la teoría evolutiva. Ahí el cuerpo, bueno, se parte de la propuesta de que el Homo sapiens surge como un proceso lento, un resultado de transformaciones biológicas, o sea, físicas, corporales, ¿cierto? Antes nos arrastrábamos eh, y no teníamos andábamos en cuatro pies, ¿cierto? En cuatro patas y no teníamos como una visión del entorno. Cuando hay una transformación y digamos que eh, esta, esta nueva raza o este nuevo ser está ubicado en dos pies, que sería la posibilidad bipedal, ¿cierto? Libera las manos y esto nos da una facultad. Esta sería como que la posibilidad de utilizar eh, los brazos para transformar cosas o para acceder a otras cosas que no podíamos acceder porque antes las teníamos ocupadas en el apoyo del cuerpo. Y esto también habilita el hecho de que nos soportemos solo en dos pies, habilita la visión estereoscópica, que es una visión ampliada del entorno. Por eso Katia Mandoki un poco las transformaciones biológicas, físicas, nos permiten otear el horizonte, o sea, mirar el horizonte, mirar más allá, también nos permite relacionar un poco toda esta posibilidad perceptiva que tenemos en la cabeza, que sería vista, olfato, gusto y oído, ¿cierto? Vincular esto con un entorno. O sea, lo que vemos, lo que observamos, lo escuchamos, lo olfateamos y lo degustamos. Pero también esta postura vertical, bueno, además de habilitar la mano y la visión estereoscópica, eh, digamos, esta posición erguida, lo que va haciendo es modificando la garganta y va permitiendo que se modifiquen algunos sonidos. Se supone que antes nos comunicábamos a través de unas expresiones guturales que vienen desde la garganta y unos, digamos que, eh, unos sonidos más monocomprensibles o que van dirigidos solo a una comprensión, no como la palabra, sino un sonido asociado a un gesto o a un movimiento, pero eran simplemente sonidos de la garganta. Con el desarrollo del neoencéfalo se empieza a incorporar, digamos, la modificación del medio a través de la mano y la comunicación de esos objetos que modifica la mano con, o la modificación no, sino la comprensión y abstracción a través del aparato fonético. El neoencéfalo es el que permite articular casi que estos cuatro elementos. La mano prensil, la visión estereoscópica, el aparato fonético que va a dar vida al lenguaje, ¿cierto? A través de la palabra. Y la palabra pues es abstracción de las cosas modificadas. Esta es la propuesta del paradigma evolutivo, o sea, somos la raza humana, el ser humano ha sido producto de unas transformaciones biológicas, físicas, ¿cierto? Se ha modificado su cuerpo, se ha modificado su postura ha permitido que observe hacia otros horizontes o mire de otra manera, que construya abstracciones a través de la palabra y se empiece a comunicar, digamos que queda entonces plantada la estructura biológica y física
para la existencia de una plataforma instrumental de adaptación. Aquí, en el reto de la vida, Augusto Ángel Maya dice, el paradigma evolutivo no debe estar separado de las ciencias sociales, porque si nosotros no hubiéramos tenido esos procesos de transformación biológica, física, ¿cierto? Las modificaciones corporales, no hubiésemos podido construir lo que es la plataforma instrumental de adaptación y lo que se va a reflejar en todas las culturas. Esas serían como que la unión entre la propuesta del paradigma evolutivo y las ciencias sociales. Eh, digamos que las perspectivas ya privilegian el desarrollo en términos de la revolución industrial y cómo hay una plataforma instrumental cada vez más refinada que devasta el entorno de una manera más radical, pero la propuesta nuevamente desde la perspectiva de Augusto Ángel Maya es todas las culturas y digamos que los seres humanos en la medida en que cumplimos estas condiciones que han sido resultado de la evolución, ¿cierto? Estas 4 condiciones, eh, construimos plataformas instrumentales y establecemos sistemas culturales que afectan de diferentes maneras los ecosistemas. Esa sería la perspectiva o la unión, ¿sí? Entre lo que sería el paradigma evolutivo y la perspectiva, digamos, de las ciencias sociales y humanidades. Aquí, en relación a la propuesta de Katia Mandoki, ella quiere hacer es un acercamiento eh, entre el uso del cuerpo como concepto para unir lo que es la experiencia de la biología y de las ciencias sociales. Entonces ella nos dice que Darwin utiliza un entendimiento, digamos, esto que Darwin plantea como un método de la ingeniería inversa, y es que son las condiciones, o sea, en la medida en que el cuerpo de cualquier organismo puede ser una iguana, una rana, no sé, un pájaro, en la medida en que empieza a relacionarse con unas condiciones específicas, va mutando, ¿cierto? O sea que el cuerpo se adapta al entorno. Con respecto a las ciencias sociales, lo que quiere decir Katia Mandoki es eh, la explotación se ha ubicado en el plano del cuerpo, o sea, se explota un cuerpo, su energía, su fuerza, su vida, sus músculos, ¿cierto? Por eso la energía, la mercancía es energía vital coagulada. En ese sentido vincula a ella, pero como ella lo hace como un pretexto, un guiño para decir, el cuerpo siempre ha estado presente en 2 de los paradigmas más importantes de las ciencias sociales y de la biología, que sería la teoría de la plusvalía en la perspectiva marxista de economía política y en la propuesta de la selección natural de la biología, de que los cuerpos se transforman debido a las condiciones. Esta sería la vinculación que hace ella, pero para aludir simplemente, como les digo, para hacer como un guiño y decir el cuerpo ha estado presente y no podemos pensar la estética fuera del cuerpo. Entonces ella, ¿qué va a decir? La estética necesariamente involucra elementos de la biología. Si vamos a hablar del ser humano, pues entonces se hablará, como les decía, las transformaciones que nos hacen, que nos convierten en Homo sapiens, y de relaciones sociales o socioculturales que se traducen en esta, digamos que, en esta integración del ciclo de supervivencia trádico. Percibimos, significamos y actuamos. Bueno, entonces como mapa conceptual, como elementos conceptuales, ¿qué podríamos decir?
digamos que teniendo en cuenta ahí estesis, semiosis y praxis, o sea, percibir, significar y actuar. ¿Qué percibe, cómo significa y cómo actúa, digamos que eh, un asalariado explotado, ¿cierto? O qué percibe, qué significa y cómo actúa eh, un capitalista, ¿cierto? En clave de la acumulación de capital. Podríamos decir cómo percibe, cómo significa y cómo actúa un pavo real para buscar pues, la perdurabilidad en la existencia de sus generaciones, ¿cierto? Cómo permite que continúe la vida. Eh, si bien la obra de arte o las interrelaciones entre seres vivos. Para que visualicemos esos dos videos, esa necesidad por establecer como una danza, miren la danza de la vida a pesar de todo, ¿cierto? Me parece muy interesante. A pesar de todo, a pesar de que sigamos atacando las condiciones, ¿cierto? De existencia. Y con respecto al segundo video también, como el placer, el hedonismo incorporado en la existencia misma. Claro, entonces la idea es activar también más posibilidades discursivas no solo a través de la palabra, sino bueno, también qué imágenes motivan, qué otras imágenes nos motivan estas imágenes, ¿cierto? Valga la redundancia. Le doy entonces el paso a la profe Adriana Villota. Mi exposición va muy de la mano de la que acaba de realizar el profe Alejandro. La idea es seguir con el diálogo en el que estamos sosteniendo con Katia Mandoki. Yo lo que hago es poner en diálogo, lo acabo de decir, el tema que propone Mandoki, pero también las reflexiones que se han hecho desde el pensamiento ambiental. El texto que yo trabajé se llama Prosaica y Poética, y digamos, no había ese diálogo directo que como lo expuso ahora el propio Alejandro ya, digamos, incluyendo la naturaleza. Entonces simplemente era un diálogo acá entre la poética y la prosaica, que es lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, para Katia Mandoki, la dimensión estética solo había sido competencia de las expresiones artísticas, estudiadas por la teoría estética que centra su atención en el arte y en lo bello, a lo que esta autora define lo poético. Se incluye en el estudio la estética, los fenómenos cotidianos excluidos de este ámbito, lo que denomina prosaica, que es la estética de lo cotidiano. Los fenómenos artísticos han sido desplazados únicamente hacia lo poético, donde la estética cotidiana es menospreciada, excluida.
por ser una actividad relacionada con la mujer. En este contexto se quiere mostrar que los artistas son los únicos capaces de desplegar la comunicación estética. Se reclama aquí la participación de todos en la enunciación estética, que no es solo privilegio del artista, sino que se incluyen todas las expresiones humanas, verbales, expresiones sonoras, visuales y corporales, permitiendo romper, además, con el dominio de lo visual sobre los demás sentidos que habían sido relegados a un segundo plano. Desde el pensamiento ambiental, en conversación con Mandoki, a diferencia de lo que ella propone, lo poético, la crítica no es hacia lo poético, hacia lo que ella denomina poético, porque lo poético debe estar en todos los planos estéticos, porque es considerada como una categoría indispensable para la estética ambiental. Lo poético no se reduce a las expresiones artísticas, como lo propone Mandoki, sino que configura una dimensión que acoge todo el sentir de la vida misma. Desde este pensamiento no se habla solamente de la exclusión que la estética ha realizado de los fenómenos cotidianos, sino que relega también la naturaleza misma en el lugar de la estética ambiental. Para Kant, por ejemplo, la naturaleza solo tenía un cierto permiso de participar como objeto digno de atención estética. La crítica radica en que lo estético se había mantenido reducido al arte, excluye lo natural, y lo natural excluye la cultura, y por tanto lo estético, por tanto lo estético. Por tanto, un bello atardecer no es considerado obra de arte, porque no es artificial, o sea, no está creado por el artista. Se debe hablar de una estética expandida que incluya la estética, incluso de los animales, de los vegetales, incluso de todas las especies inertes que habitan el planeta. Se presenta también dentro de la estética tradicional la negación del cuerpo, como lugar de construcción y significado cultural. Se le niega su dimensión estética y su dimensión ambiental, lo cual constituye punto de conexión por contradicción entre lo estético y lo ambiental. El arte se concibe entonces como aquello que está alejado de lo ambiental, entendido como todo lo que se refiere a la relación entre cultura y ecosistema, como una creación única y exclusiva del espíritu, y por tanto pertenece a otro reino fuera del mundo natural. Se niega el cuerpo, desde el placer, desde la seducción, desde la nutrición y apetencia, desde la fascinación y desde la seducción. El llamado que se hace desde el pensamiento ambiental es la construcción de una estética, no solo como filosofía del arte, sino y ante todo como la posibilidad que tiene la especie humana de dar forma al mundo a través del arte, de las diversas formas de conocimiento de dicho mundo y de las constantes interpretaciones que de ese mundo se hacen. Esas diversas interpretaciones muestran la inagotable diversidad cultural, pues cultura es precisamente el proceso de moldear el mundo de la vida, de transformarlo, de darle sentidos diferentes, de potenciarlo con nuevas formas, de complejizarlo. La comprensión, construcción o resignificación de estas formas es educación, sin la cual no es posible la cultura misma. Se requiere de la fascinación, del asombro, la turbación, el espanto, la ternura, y no de las categorías racionales impuestas por la modernidad. Vamos con otra categoría que propone Katia Mandoki, que son las expresiones verbales. Para Mandoki es la que da paso al cuidado de los mensajes verbales, para el efecto estético producido en quien recibe el mensaje. Como ejemplos están todas aquellas expresiones artísticas como la literatura, las manifestaciones líricas y las poéticas, la poesía y la literatura, los parlamentos en el cine y en el teatro, y se encuentran las conversaciones cotidianas, documentos, textos científicos, discursos políticos, cartas de amor, etc. Se considera su extensión, su tono, su intimidad, su afecto, su credibilidad, su neutralidad, su compromiso, su confianza. Los lenguajes, dice Mandoki, pueden acercar por estar en la comunidad, o los aleja si los códigos son desconocidos para los interlocutores. Por ejemplo, en el habla se tiene el uso de los términos como tú o usted para marcar distancias, nombrar a alguien por su nombre o su apellido, entre otros.
En este sentido, se muestra que fue de vital importancia para los españoles el establecimiento de su lenguaje en la conquista de América para cortar la distancia entre España y sus colonias. Lo mismo sucede en las jergas profesionales, dialectos y de los grupos y relaciones familiares. A nivel micro incluso, toma como ejemplo el caso del esquizofrénico, que se inventa su propio mundo complejo para diferenciarse porque el otro mundo no lo entiende. En el caso de, digamos, de este lenguaje, expresiones verbales en el pensamiento ambiental, complementando a lo que en algunas cosas que dice Mandoki, para el pensamiento ambiental las expresiones estéticas expresan ya lenguajes. Las formas de escribir en los espacios naturales ya implica un lenguaje, o como veíamos en la clase pasada, la misma naturaleza ya tiene en sí misma su lenguaje. Tenemos en el caso del graffiti, ahí como vemos en la diapositiva, como forma de expresión artística y de resistencia también. También el lenguaje poético escrito sobre la tierra. Ahí vemos el parque en Shanghái. Es una inscripción, ese es un lenguaje también que el humano está haciendo en la naturaleza. El otro sí es cultural, desde el graffiti, desde su expresión, desde su resistencia. El poder estético de la palabra reside en la capacidad que tiene de relacionar cada una de sus actividades que provienen del mundo cultural y simbólico inscrito sobre la naturaleza. Otra categoría que propone Mandoki son las expresiones sonoras. Toma en consideración los sonidos o las entonaciones como medios para producir los efectos estéticos. Está la música, el fondo musical en el cine y en el teatro. Se toma el tono, timbre de la voz, entonación, rima y ritmo, acompañamientos acústicos de pies y manos en la danza. En lo cotidiano, se da con la modulación de la voz, el silencio, tono, timbre y ritmo al hablar, en discursos, al regañar, al contar chistes. Las pausas, énfasis, volumen de voz son usados para persuadir y producir efectos con la voz y con el cuerpo. Los acercamientos y alejamientos en cuanto a la sonoridad en los instrumentos de viento, por ejemplo, como los cornos, trombones, trompetas o los de percusión como platillos y timbales, la música puede ser escuchada como un juego de distancias acústicas en el que las proximidades varían respecto al oyente por medio de volúmenes, tonos, sincronías, melodías, pausas y tesituras. Esta no es exclusiva de la música culta. Para tener un acercamiento, para tener este acercamiento que propone Mandoki, se debe tener, digamos, ese conocimiento sobre lo que constituye la música desde su forma. Entonces, si conoce las tasituras, entonces un experto va a ir a un concierto, pero entonces ya va a saber cuál es el diálogo que va a tener cada uno de los instrumentos. El alejamiento se presenta cuando uno no va justamente por estas categorías que son racionales, sino que simplemente va y disfruta la música de otro en otro contexto. Mandoki también dice que este tipo, digamos, de alejamiento se presenta también con las músicas en las discotecas. ¿Por qué alejamientos? Porque de alguna manera si en una discoteca está el volumen demasiado, hay un exceso de volumen, entonces tampoco hay la capacidad ni siquiera pues de que las personas se relacionen. En lo cotidiano también están los discursos políticos, los discursos religiosos, los discursos académicos, que logran un efecto estético de solemnidad y uso de recursos estéticos del habla, como aumentar el volumen, bajar el timbre de voz y usar un ritmo más lento y regular. En conversación con el pensamiento ambiental, se incluyen también, o se incluiría también, los lenguajes sonoros. Los lenguajes sonoros es otra forma sonora de escuchar no solo lo tradicional, sino ahí cabe también los sonidos de la naturaleza, los sonidos incluso pues que se alejan y que no están tan presentes como en el lenguaje natural. Se presentan otras perspectivas, por ejemplo, los sonidos de la ciudad, los sonidos del campo, los sonidos del agua, incluso se han desplegado categorías como el silencio, como forma estética, denominado las poéticas del silencio, principalmente cuando se habla de temas que ya son
muy sentidos, como la guerra, la muerte, donde no es fácil nombrar con palabras los fenómenos o situaciones que ocurren. En este caso vemos en la diapositiva, esto es una fotografía que toman en Siria después de la guerra, después de un bombardeo. Entonces, esta es otra perspectiva diferente que se quiere mostrar frente a las expresiones sonoras. Tenemos otra categoría que es las expresiones del cuerpo. Es el que despliega el cuerpo y su expresividad. La mirada, la postura, la temperatura, el olor, el semblante y la gestualidad facial en la enunciación estética, presente en la danza, en el teatro, en el cine, a través de la pintura y la escultura. El rostro y el cuerpo del otro pueden conmover, no solo por su belleza física, sino como imagen, sino por su talante y expresividad. Mandoki propone para esta lectura la pintura que estamos viendo en la diapositiva. Dice, esta pintura tiene todas las características corporales que se pueden mostrar. Se llama La Venus al espejo, de Diego Velázquez. Esta es de 1647. Ella lo expresa de la siguiente manera. Donde una mujer desnuda es mágicamente transformada en la Venus mitológica por el sencillo recurso icónico de incorporar la imagen de Cupido. Estamos tratando aquí con varios niveles icónicos y kinésicos, funcionando como columpio que se mueve hacia adentro y hacia afuera del cuadro, acercamiento por la desnudez de la mujer que se aleja por el hecho de darnos la espalda y que se acorta al permitirnos ver su rostro por el espejo que se aleja por ser Cupido. Que se aleja por ser Cupido quien sostiene el espejo, contagiándola de un sentido mitológico y simbólico, y se acorta al mostrarse ante nosotros desde la intimidad de su recámara, para finalmente alargarse porque esa mujer no es sino una imagen pictórica. Para Velázquez el espejo es un recurso proxémico tanto en la Venus como en las Meninas, que se presenta no solo como una metáfora de la vanidad, sino como una alternancia intermitente entre el adentro y el afuera del cuadro, entre representación y realidad, entre espacio virtual y real. El espejo en la Venus proyecta la mirada de la mujer hacia nosotros, de modo que parece vernos en el plano de la realidad, como si estuviéramos reflejados en el espejo desde una óptica que solo esa mujer puede ver. Aquí es para explicar sobre todo los acercamientos y los alejamientos que se pueden ver desde el cuerpo, pero reflejado desde la obra de arte. Por eso la alusión al espejo, al estar adentro, al estar afuera, a tener el movimiento, cómo ese cuerpo se ve representado en esta obra. Desde el pensamiento ambiental, pues digamos, en aporte, pues como lo que plantea Mandoki, se dice que se propone el cuerpo tierra como propuesta estética, donde se reconoce que somos cuerpo, que la tierra es un cuerpo, que tiene piel, que está en la superficie, los demás cuerpos que no pueden ser excluidos, que habitan en ella, animales, vegetales e inertes que también son cuerpos. En palabras de Heidegger, la naturaleza es un cuerpo en expansión permanente, del cual la razón, la cultura, los seres humanos, las ideas, el todo múltiple es emergencia. Por tanto, la conjugación del verbo ser es la extensión permanente del cuerpo, como cuerpo individual, no como cuerpo partido fragmentado, sino como cuerpo diversidad, diversión, cuerpo estético, estetógrafo, cuerpo escrito, escribiente, cuerpo geografía, cuerpo huella, un cuerpo que representa también ausencias y un cuerpo que, digamos, está en todo momento en contacto con esta tierra permanente y donde la mirada estética justamente debe tomarse justamente en la disolución, no puede tomarse desde la separación o desde cada uno de aquello que lo compone. Tenemos las expresiones del lenguaje icónico. Aquí abarcan los artefactos y ambientaciones como medios para apreciar las configuraciones estéticas. Está la arquitectura, la pintura, la escultura y la fotografía, concebidos como imagen, vestuario, accesorios, utilería, maquillaje, escenografía y decoración.
el estilo, composición, textura, color, forma y volumen. Los espacios urbanos como los bancos, oficinas, digamos los espacios urbanos ya vendrían a ser como esa parte de lo cotidiano, donde estaría cómo está la disposición de los bancos, las oficinas, las escuelas, las plazas comerciales, las iglesias, los estadios diseñados para producir efectos como solidez, masividad, misterio, lujo, amplitud, gravedad, ligereza, etc. Incluso pues se podría hablar aquí de todas aquellas disposiciones que se realizan también desde los dispositivos de poder que nos encontramos. Entonces, cómo se dispone de tal manera los sitios para llamar la atención, para que usted entre a ese sitio específico, pero también se diseña de tal manera para que usted en ese sitio específico, también por los colores que tiene, no tenga la capacidad, no quiera quedarse más del tiempo necesario en ese lugar. Entonces, son disposiciones estéticas que están presentes y que pues configuran, digamos, todo ese proceso que nosotros estamos viviendo, incluso pues en lo cotidiano. Desde el pensamiento ambiental, digamos que se hace un aporte también, y es desde la concepción del adorno. Entonces, dice no solamente como una expresión cultural, sino que se puede establecer dentro de como una expresión estética, donde su valor protector del vestido no es más importante que su forma, es sobre él y sobre los accesorios decorativos que lo acompañan que se establece el primer grado del reconocimiento social, pero también estético. Tenemos también que cada individuo, masculino o femenino, aunque cubierto por un traje o un vestido, lleva un cierto número de insignias, las cuales permanecen mediante el color de su corbata, la forma de sus zapatos, el adorno de su ojal, la calidad del tejido o el perfume usado. Situarlo con una gran precisión en el edificio social y también evidenciar su sentido estético que le permite expresar sus sensibilidades, cercanías y alejamientos y expresiones con y en la naturaleza. El adorno posee antes que todo un valor étnico. La pertenencia al grupo es primero sancionada por el adorno vestimentario. Las últimas migajas del sentimiento de pertenencia íntima a un grupo se agarran al traje folclórico, vestigio particular de los ocupantes de un territorio coherente. La función del vestido y su decoración se refiere a unos aspectos múltiples de la organización social. Exactamente como en los pájaros, ella asegura la distinción de la especie étnica y de una manera simulada de los sexos. En Europa y en América la uniformidad se encuentra muy adelantada, incluso en el plano estético, cuando el traje femenino o masculino de una clase u otra ya no se distingue mucho sino por su valor monetario y su adaptación inmediata a la moda. La uniformización de los símbolos vestimentarios indica a la vez la toma de una sola forma de concepción de mundo y la pérdida de la independencia relativa de las personas étnicas. La desaparición de los disfraces de carnaval es otro síntoma de esa homogeneización que también está acabando con esta estética. Sin embargo, hay numerosos e interesantes trabajos que actualmente se realizan sobre lo urbano, un componente que está en el tejido profundo de la vida actual, la creación permanente de artefactos o actividad estética, que es expresión de las naturalezas humanas y la pertenencia de la vida urbana a los procesos del mundo y de la vida en su máxima complejidad, ampliando el término mismo de ambiente y también de todo lo que llaman ambiente urbano. Hay otra categoría que le expone Mandoki que se llama la proxémica. Dice que es el establecimiento de distancias por medio de manifestaciones físicas o espaciales, temporales, afectivas o materiales o mentales. En este caso es el distanciamiento o acercamiento que el lenguaje tiene, digamos, por ejemplo, con lo que hablábamos ahora con la música. ¿Qué tanto acercamiento se tiene con esa expresión o con ese medio que nos están dando? Y qué tanto nos están llegando, nos están acercando, nos están alejando, digamos, de ese propósito. Ella propone un ejemplo, este ejemplo lo dice, por ejemplo, para el cine,
Dice, cuando el lenguaje es muy especializado y es comprensible solo para los conocedores. Entonces, si nosotros vamos a ir a ver una película, por ejemplo, esta se llama La Película 81 2, esta es de 1963, y La Entrevista de 1986 de Federico Fellini. Entonces, digamos, ya necesita una lectura donde la persona que va a ver esta película necesita conocimientos especializados, porque pues no va a disfrutar y no va a comprender mucho de su contenido. Otro que ella propone como ejemplo es, por ejemplo, hablar de teatro, cuyo tema es el teatro, en la trilogía de Luigi Pirandello. Hay otra que se llama Seis personajes en busca de un autor, de 1921. También, digamos, esto se presenta, esta situación proxémica también se daba incluso cuando se habla de las artes medievales, que mantuvieron una proxémica corta es decir, cercana, con respecto a las temáticas cristianas. ¿Por qué? Porque permitía ese acercamiento entre la pintura y, digamos, lo que estaba expresando en ese momento. Pero ya sería de distanciamiento con respecto a la realidad cuando ya se habla de otros componentes como el corporal, el físico, de su situación icónica. La proxémica se expresa en la elección de la ropa, holgada, elegante, casual, colores pardos o no colores, que ya sugeriría una estéticamente algo, o apretada, atrevida, vistosa, de colores chillantes, uso de joyas llamativas o discretas, de fantasía o auténticas, que producen efectos que atraen o desvían la mirada, a la vez que marcan distancias sociales. En la arquitectura, las bardas altas o bajas que ocultan o que muestran el jardín, ubicado de una oficina en pisos altos o bajos, el tamaño de las ventanas, el nivel y tipo de luz. Ejemplos, la cercanía que adoptó el pop art y el hiperrealismo en Estados Unidos con la cultura de masas, tomando imágenes de las historietas, los mass media y la publicidad. Los artistas acortan la distancia entre lo oculto y lo popular, el abordamiento de los temas de consumismo, la historieta, los objetos producidos en masa. En contraste, el arte abstracto aleja al público de masas por su vacío semántico, por sus códigos y modos de recepción particulares, donde el público establece que el arte debe tener un tema o contenido manifiesto, una historia que contar o un objeto que describir. En la diapositiva hay dos imágenes, una es el cómic del Capitán Planeta. Esto lo que se dice es que en la Segunda Guerra Mundial fue distribuido masivamente, sobre todo para tener ese, digamos, esa identidad que necesitaban en este momento tener los soldados, justamente por considerarse el Capitán América uno de los símbolos, digamos, que son mundiales y sobre todo que representan la potencia de Estados Unidos. Entonces, este tipo de documentos lo que hizo fue masificarse, entonces fue muy popular en esa época. El otro que vemos ahí también era propaganda de la Segunda Guerra Mundial, donde se invitaba a que los jóvenes se enlistaran. Digamos, estos fueron dos de las cosas más, digamos, que llamaron mucho la atención y que también tuvieron muchísimo éxito con esto. Tenemos en la diapositiva, desde la parte también estética, como de alguna manera también el consumo, también el modelo en el que estamos, empieza a apropiarse de esa capacidad estética. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva, que es lo que nos dice, un mensaje publicitario que nos está diciendo que probemos el sentimiento. Una de las cosas pues, que más, digamos, promueven ellos es justamente se apropian de los sentimientos para invitar a que se consuma. Desde el pensamiento ambiental se reconoce que la experiencia estética contemporánea es fugaz, con ritmos acelerados donde la tecnología juega un papel importante. Literalmente ya en segundos se puede tener experiencias de imágenes o sonidos en un movimiento electrónico que tiende a cero. El hecho que a diferentes horas locales, en diferentes espacios y en diferentes épocas históricas, según las diferentes culturas, millones de personas pertenecientes a estas diferentes culturas estén escuchando al mismo tiempo un concierto,
de los Rolling Stones y de la Filarmónica de Berlín, nos muestra las transformaciones profundas que ha sufrido la experiencia del espacio y del tiempo de la modernidad, con un espacio y un tiempo tendiente a cero en los que caben miles de espacios y de tiempos. Estamos inaugurando una nueva época que podría llamarse en este sentido el fin de las totalidades homogéneas. Aunque yo creería que seguimos así, digamos, traten de alguna manera diferenciarnos, yo creo que de alguna manera también caemos en esa homogeneización que tanto, digamos, se está criticando. Tenemos finalmente como ya la conclusión a la que se llega. Todas las creaciones humanas, desde los lenguajes hasta los instrumentos materiales, desde los dioses hasta los demonios, desde las ideas filosóficas de Platón, Descartes o Kant hasta nuestros sueños, ilusiones y alucinaciones, desde las chozas hasta las casas de Alvar a Alto, los edificios de Salmona, son expresiones estéticas. Podríamos llamar a este enriquecimiento del término estética una expansión del término, cuyo punto de partida es el cuerpo como corporeidad, como lugar simbólico, donde inmediatamente, es decir, sin meditación de la razón, de la sensibilidad, de la emoción o de la pasión, el mundo de la vida es cuerpo y el cuerpo es mundo de la vida. Entonces hasta aquí llega mi exposición. Es justamente pues desde la estética se hace como ese reconocimiento de que todas estas prácticas que uno tiene desde lo cotidiano, desde lo que les mostraba del adorno, obviamente son expresiones que vienen desde digamos, comunidades pequeñas, desde sus entornos donde lo habitan. Pero digamos, ya cuando entra en este plano global, como usted dice, son, digamos, mandatos que incluso vienen desde los modelos económicos, donde la uniformización, digamos, es lo que predomina. Entonces, digamos, la lucha constante que debemos tener nosotros es justamente a no caer en esa homogeneización. Yo lo decía era también, digamos, cuando daba la exposición, decía, porque trataba de explicarles es que uno, por más que intente ir en contra de esa homogeneización, uno prácticamente termina, sin quererlo, termina uno adaptándose a esa misma lógica. Entonces, por ejemplo, si yo compro un pantalón, el pantalón, por más que yo quiera ser diferente, si lo compro en algún almacén, eso tiene, digamos, en este momento ya la constitución del pantalón tiene que va a hacer los materiales extraídos, digamos, o que van a venir de China, o que la manufactura va a ser de por allá. Entonces, pues es difícil, pero digamos, esas resistencias hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, lo que se ve en toda la propuesta, lo que hemos venido diciendo es el rescate de estas cosas que nos diferencian de todo el mundo. Las tecnologías en este momento pues también, digamos, están ayudando a las dos cosas. Es una cosa contradictoria, como lo decía usted también, porque a la vez que los grupos pequeños están utilizando estas plataformas para poder ser visibilizados, también, digamos, en estas mismas plataformas, la otra parte o la contraparte también lo utiliza para seguir tratando de homogenizar, digamos, las prácticas que ahí se tienen, no solamente pues con el vestido, también con la música, también con las películas, por ejemplo, que son condicionadas. No es tan fácil encontrar películas que sean de arte, ¿sí? Sino que lo común es encontrar, por ejemplo, las películas que son más hollywoodenses y que están más a la mano, que están más comerciales, como nosotros las llamamos. La idea de este curso es precisamente esto, ¿no? Porque uno de alguna manera va a tener una opción, una posición política. La posición política, por ejemplo, en algunos espacios, yo los he mostrado, por ejemplo, Arturo Escobar habla mucho del desarrollo, pero el desarrollo económico, digamos, ilimitado, que no proporciona y nunca va a proporcionar, digamos, unas buenas condiciones para que la naturaleza siga viva. Entonces, pues desde ahí ya viene una lucha política. Y lo otro es que, digamos, uno tiene en este curso se están brindando esas herramientas desde el pensamiento ambiental para poder por lo menos interpretar, digamos, estas situaciones que se nos dan, y sobre todo, porque ya vamos a empezar como en el plano ya de las artes,
donde ustedes son los que van a tener que también dialogar con las obras, ¿sí? Nosotros estamos proporcionando estas herramientas para que ustedes hagan las narrativas que tienen que hacer de aquí en adelante. Entonces, por ejemplo, desde el cine, cómo se van a hacer, desde la música, o sea, qué aspectos que tengan que ver con lo ambiental. Entonces, el pensamiento ambiental, como ustedes se han dado cuenta, no se reduce solamente a hablar de lo que se considera medio ambiente o como llaman recursos naturales, sino que todas las clases se ha ido, digamos, profundizando y se ha tratado, digamos, de enfatizar cómo lo ambiental son las relaciones ecosistema-cultura. Entonces no podemos caer solamente en que el problema ambiental seguiríamos, digamos, en este discurso que justamente que queremos romper. Los problemas ambientales no solamente son por los ecosistemas, sino que es la relación que tiene el hombre con el ecosistema. Ahí se da el problema ambiental. Entonces, en este sentido, se nos permite que se amplíen los temas. Los temas no solamente son lo ambiental, sino también va a ser el cuerpo, también va a ser la cultura, también va a ser la política, que también es importante para interpretar estas, digamos, las crisis ambientales en las que estamos sumergidos actualmente. Ver el video. Juan Manuel Echavarría, por su talento yo brindo, plasmó nuestro tamarindo, hoy símbolo de alegría. Dejando atrás su agonía de ser un testigo mudo, orgulloso grita el mundo que también tiene memoria. Es parte de nuestra historia, nobleza y amor profundo. ¿Será que el arte es capaz de ayudar a romper la indiferencia? Porque yo lo que pienso en nuestro país es que en estas grandes ciudades como Bogotá, la guerra fue lejísimos. O claro, nos enterábamos, pero creo que había algo de eso en el imaginario colectivo nuestro. Esa separación tan profunda que hay entre lo urbano y lo rural. Y a mí lo que me interesa es salir de mi estudio en Bogotá, ir a estas zonas que vivieron la guerra durante años y más años. Y allí conocer no solo la geografía de la guerra, más importante, a los campesinos que la vivieron y escuchar sus historias. Fue un equipo interdisciplinar que se formó en la fundación, que no solo era el artista Juan Manuel, sino que estaban profesores de antropología, museógrafos, videastas y la gente en general del equipo que ha colaborado con la consecución de la obra. Una parte bien interesante de este proceso fue todo lo que tuvo que ver con el montaje, porque realmente lo que se hizo fue construir unos espacios en el interior del museo para que fueran adecuados para las proyecciones y para tener en cuenta también la pertinencia del aislamiento y la circulación, creando un nuevo espacio, ¿no? La exposición tiene 5 líneas temáticas. Una que tiene que ver precisamente con desaparición forzada, otra que tiene que ver con el tema de masacres, como tal, masacres en comunidades, masacres en pueblos, masacres dentro de las mismas organizaciones armadas, legales e ilegales. La otra que tiene que ver con el tema de la educación como víctima de la violencia, que es la obra Silencios. Y la última que tiene que ver con los vestigios de la guerra, que es de qué sirve una taza. Oiga, señor presidente, caramba, ¿cómo es que va a gobernar? Porque así los campesinos, hombre, con ellos van a acabar. Hacia la orilla del atrato había una casetica así, y había un muchacho de abajo, que estaba abajo, cantando una composición, un tema, un vallenato. Cuando él terminó, antes yo llamé a don Juan,
y ya le expliqué y ya salimos adelante con él. Y ahí le compré la composición. Ese es el encuentro con Don Juan y desde ahí para acá ya siempre llamábamos a estar en Medellín. Y esto mismo, aquí ha venido como 3 veces. Juan Manuel crea aproximadamente en el 2005-2006 la Fundación Puntos de Encuentro, que es como una plataforma, como un espacio, digamos, donde la idea es preservar la memoria del conflicto a través de proyectos artísticos, no solamente los proyectos que hacemos con Juan Manuel, sino proyectos que también hacen las comunidades, apoyar con becas a jóvenes campesinos de estas regiones. Hay 2 obras nuevas aquí en esta exposición en el museo, que es Ríos y Silencios, que son las cápsulas que hemos llamado, son unas microhistorias que se basan en los relatos que hicieron los excombatientes que pintaron en el proyecto de la guerra que no hemos visto. Este año decidimos, con los mismos pintores, seleccionar unas pinturas y poder lograr ir a los sitios donde ellos pintaron y donde cuentan la historia. La cogieron, la llevaron y la amarraron aquí, donde miramos este árbol. Ahí la amarraron y la tuvieron 3 días. Esta pintura tiene hecha de la parte de Putumayo. La pinté porque, como muestra aquí esta parte, es una fosa común donde matan las personas, las traen, las mochan con motosierra. Las comunidades les tocó totalmente retirarse, porque eso, las balas, los sonidos de las granadas, de las bombas, de los cilindros, ellos no fueron capaces de aguantar ahí, tocaron que totalmente retirarse. Estas pinturas contienen historias de guerra que no habían sido reveladas antes. Cuando se pintaron, ya hace unos 10 años, durante los talleres que desarrolló la Fundación Puntos de Encuentro con desmovilizados, no era posible dar a conocer las historias contenidas en las pinturas y tampoco la identidad de los autores. Hoy, debido al momento que vive el país, tenemos la oportunidad de oír la voz de los autores narrando lo pintado en 4 breves historias en video y con testimonios escritos acompañando las pinturas. Yo espero que esta exposición invite a la gente a reflexionar y sobre todo a abrir el corazón y sentir el horror de la guerra. Aquí estamos frente a una imagen de una de las series más importantes, que son las escuelas abandonadas por la guerra. Precisamente detrás de ese tablero está la masacre, sin mostrar la masacre, porque a mí en mis imágenes no me gusta mostrar el horror en una forma directa, sino más bien indirecta, para que nos conmueva. Llora una esposa, llora una madre, lloran sus hijas desconsoladas. Quedaron solas en este mundo, sus ilusiones quedan sin nada. Bueno, con respecto a la exposición de la profe Adriana y algunas ideas y conceptos, yo estaba pensando mientras visualizaba el video en la posibilidad de retomar esos signos, esos detalles, digamos, del entorno y configurarlos o presentarlos de una nueva manera. Creo que eso hace ya la función del arte, la obra de arte, como, digamos, presentar de nuevo las situaciones, sucesos, cosas, objetos, para cuestionar un poco esa relación que tenemos con ello. En este caso es muy interesante cómo se le da voz
a esas diferentes personas en esos territorios que parecen, sí, olvidados y lejanos. Y pues de hecho sí han sido mm, olvidados, por eso que eh, podría denominarse el ser colombiano. O sea, casi que se está negando, cuando se define ser colombiano, se estaría negando todas las periferias, o se establecen unas periferias, unos alrededores que no son ellos y que están, que por ende, en guerra. Me parece muy interesante digamos que la posibilidad de reflexionar sobre la experiencia de vida. Con respecto a varios comentarios que, que hicieron ahorita, por ejemplo, el compañero Jorge o otros compañeros, yo quería hacer también como dar mi perspectiva, ¿cierto? Entonces allí, en esos videos, pero ya por lo que veo, los podríamos traer nosotros a colación, están como videografía recomendada, pero ahí que se habla, que hay unas relaciones culturales con el entorno, y en la medida en que se establecen relaciones con esos ecosistemas, con esos entornos, con esas montañas, con esos ríos, entonces se construyen imaginarios, se construyen mitos y, por ejemplo, hay, digamos que para retomar un poco esa propuesta de Gombrich, se toma el ejemplo de la máscara y de lo que se ha querido transmitir a través de la representación del rostro. Entonces, se toma el rostro como imagen a reproducir y se hace a través de la madera, o se hace a través de, digamos que el dibujo, se hace a través de la escultura, y en la medida en que se va refinando esa habilidad de producir los mismos rostros, se van, digamos que, cumpliendo ciertos símbolos, instituyendo ciertos símbolos, implantando unos imaginarios, van cobrando mayor fuerza. O sea, ¿quiénes son los retratados o quiénes son esas figuras dignas de ser esculpidas? Y también qué es lo que se reproduce intencionalmente desde la cultura. Aquí, desde el pensamiento ambiental, ya lo vendríamos a abrir. Digamos que este ejemplo que estoy dando con respecto a la máscara, con respecto al rostro, con respecto a los retratos, ¿cierto? Que al inicio tienen una perspectiva más espiritual, mitológica, relacionada con las grandes deidades. También tienen que ver la forma o los tamaños en que se reproducen esas imágenes. Se van, en términos de lo humano, sí establecen órdenes, pero cuando pensamos en términos de lo natural, digamos de los seres vivos, establecen más bien formas de relación. También eso lo pensamos desde los contextos de las comunidades indígenas, que la obra de arte no es solo simbólica para representar algo, sino que sirve como proceso comunicativo que se establece con la naturaleza, con el entorno, para, digamos, retribuir algo o para solicitar algo. Entonces, el comportamiento artístico, poético, o también el comportamiento prosaica, está reviviendo relaciones, es como un proceso constante de interacción. Por eso el esquema que yo quería plantear, digamos que todavía en un plano muy conceptual, o sea, no hemos ido a los ejemplos, ¿cierto? Vendría a decir, tenemos una relación matérica con el entorno, somos cuerpos, ¿cierto? Somos materia relacionando, y en la medida en que vamos observando, tocando, olfateando, le vamos dando sentidos y significados a esa materia. Entonces ahí es ese proceso de percepción, de dotar de significado. Hay
se construye la subjetividad es porque ese mundo es para uno y uno es para ese mundo, ¿cierto? Se van construyendo perspectivas y se actúa sobre esas perspectivas. O sea, si yo me relaciono con el río históricamente a través de, digamos que, de la alegría del juego, como lo decía un poco en los ejemplos de las expresiones artísticas, o lo que es extraartístico, ¿cierto? Me relaciono con el río jugando, cantando, pescando. Entonces se empiezan a construir unas metáforas. El río, digamos que al principio puede ser simplemente algo a lo que acudimos, pero en la medida en que históricamente se van construyendo esas relaciones, entonces tenemos un río de la vida, tenemos un río conector de todas las comunidades, el río como lugar de encuentro, el río comunicador, digamos, o el río como ese elemento que lleva toda la vida. Aquí valdría la pena entonces traer todos esos relatos de cómo diferentes culturas se han relacionado con el río. Entonces tenemos el río y el ser humano, para poner un plano general, el río y el ser humano, ¿sí? El ser humano percibe de una manera el río, ya vendríamos a pensar, y es algo que me parece muy interesante, es cómo es ser río. Mandoki no lo plantea digamos que de esa manera tan abstracta. Ella no se va tan lejos. Ella dice, ¿cómo es ser un pavo real? ¿Cómo es ser un murciélago? ¿Cierto? Eso es algo que algunos artistas se acercan a la hora de construirnos esa perspectiva de qué es ser un murciélago, cómo se sentirá ser murciélago, cómo se sentirá y cómo se percibirá y cómo se construirán significados y cómo se actuará siendo un murciélago. Pero entonces igual ahí nos podríamos pensar desde esta perspectiva conceptual, ¿cierto? Lo que se nos está diciendo es, yo me acerco al río, conozco el río, yo construyo significados en torno al río y de acuerdo a esos significados que construyo ante el río, actúo sobre el río, ¿cierto? Entonces, si el río es el río de la vida y el río del encuentro, en ese sentido, tengo una actitud de respeto y de cuidado en relación al río y en ese sentido las prácticas y acciones dirigidas hacia el río pues son unas prácticas específicas. Por ahí va ese entendimiento de aiestesis, semiosis y praxis, ¿sí? Pero ya la otra cuestión que paradójicamente la ciencia no ha dado respuesta de ello, digo paradójicamente es porque a pesar de que nos ha dado una comprensión detallada, digamos, de todo este bagaje evolutivo, aún no se sabe entonces cuál es esa relación del río. Se especula entonces que es la vida surgiendo y la vida simplemente existiendo por el placer de existir, pero entonces el río cómo permite la vida, el río cómo percibe la vida y cómo en la medida en que ese río se encuentra relacionado con más vida, también reproduce más la vida. Entonces sería como esa propuesta de aiestesis, semiosis y praxis del río. Es algo muy complicado, pero lo podemos ver entonces en los mitos, que los ríos o el mar mismo toma decisiones y se dirige a una población. Obviamente, para que no nos tilden de locos y de zafados, en este sentido sería las metáforas que nos puede permitir pensarnos como ríos, ¿sí? Ahí va ese viaje de darle la voz a eso que no ha tenido voz hasta el momento. Ahorita cada vez más empieza a tener voz, ¿cierto? Cada vez más empieza a tener voz, entonces la naturaleza, los entornos, en este caso de Juan Manuel Echavarría, las víctimas y los lugares. Por ejemplo, ahí la escuela y el tablero de la escuela de primaria está narrando, está diciendo, está hablando de su soledad, ¿cierto? Pero entonces esas metáforas no son solo metáforas, sino que también vienen posibilitadas debido a sus avances en la exploración en términos evolutivos y biológicos.
Esto nos invitaría a pensar entonces, o a indagar entonces sobre cómo percibe una luciérnaga, ¿cierto? También nos llama el sentido, o nos llama la atención sobre atender a esos sentidos de los animales en esta obra de Katia Mandoki, que es muy breve. Ya en el desarrollo pues, del curso esperamos ir tomando esos elementos artísticos y empezar a expandirlos. La idea es que tengamos claro entonces la relación de ecosistema-cultura, cómo se construye lo simbólico, cómo se construye el paradigma tecnológico, o por lo menos tener ese rasgo general para poder entender esas diferentes relaciones y esa posibilidad de todo lo vivo en relación. Por eso concluía yo un poco, aunque sé que es de manera muy general, ¿cierto? Y amplia, pero también eso nos permite luego movilizarnos con más fluidez, cómo somos materia que está en contacto con materia y que percibimos, significamos y actuamos en relación a esa materia. No sé si quería dar como esa aclaración y evidentemente ya si nos situamos ahí, historia, digamos que historia del arte desde la perspectiva ambiental, se plantea un poco cómo diferentes sociedades agrícolas se han establecido paralelas a los ríos, paralelas a los mares, y han construido, digamos que formas de ser y de estar relacionados con todos esos seres vivos que hacen parte de los ríos y de los mares, ¿sí? Ahorita retomando una idea que quise ubicar dentro de mi exposición, pero que la omití para no tornarme como muy complejo y, digamos, ir al grano en términos conceptuales. Son varias fotografías del libro Génesis de Sebastião Salgado. Precisamente él hace una metáfora, evidentemente él tiene una perspectiva europea, pero entonces él fotografía la pata delantera derecha de un dragón de Komodo. Entonces él empieza a hacer un relato de cómo ese dragón de Komodo en algún momento de la historia medieval europea fue inspiración para hacer estas escudos, estos ornamentos, todas estas armaduras para la guerra, ¿cierto? Porque todavía no se tenía comprensión, digamos, o las habilidades técnicas para hacer en una misma forma el hierro, sino que se podía ir hilando de manera, digamos, que más detallada. Pero entonces ahí hay una relación entre lo ambiental inspirando también esos comportamientos guerreristas. Como para mostrar una relación entre algunos comportamientos o algunas estéticas, unas formas de lucir también de los animales y cómo han afectado imaginarios.